Robin George Collingwood fue un filósofo británico que actualmente es ante todo conocido por su teoría estética. Collingwood es una figura muy peculiar. Además de filósofo, fue arqueólogo, considerado como la máxima autoridad sobre Gran Bretaña en época romana durante su vida. Estudió y luego fue catedrático de filosofía en Oxford y durante los años de eclosión de la corriente neoempirista en Inglaterra, la criticó profundamente. Collingwood suele ser calificado como filósofo idealista, algo que a él le molestaba mucho, porque no se identificaba con la corriente idealista británica de finales del siglo XIX. La filosofía es un proceso de investigación, no posiciones dogmáticas, decía. Sin embargo, resulta igualmente comprensible la tendencia a vincular a Collingwood con el idealismo y el rechazo de éste a haberse colocado ahí. La aproximación de Collingwood se puede vincular a la filosofía del espíritu de Hegel y tiene fuertes influencias del idealismo italiano de finales del siglo XIX. De hecho, Collingwood fue traductor de la obra de Benedetto Croce al inglés. Pero ¿se le puede llamar idealista si se puede considerar idealista a alguien que no cree ni defiende en ningún momento que todo lo racional es real y todo lo real es racional, ni persigue un uno todo, ni es inmaterialista y, además, acepta la vacuidad de la metafísica como estudio del ser puro? Vemos, pues, que como mínimo es un idealista muy raro. Más bien habría que decir que Collingwood es peculiar. Y justo mientras los neoempiristas surgían con fuerza defendiendo el principio de verificabilidad, la división analítico y sintético y el sinsentido de la metafísica, él defendió la irreductibilidad de la filosofía, como también de la historia, a las ciencias naturales, su diferente método, su aportación y la posibilidad de una nueva metafísica. En este vídeo nos centraremos en su teoría estética, la más citada hoy, contenida fundamentalmente en Los principios del arte de 1938. Pero para comprenderla mejor y situarla dentro del conjunto del pensamiento filosófico de Collingwood, vamos a dar primero unas breves pinceladas generales. En su obra de 1924, Speculum Mentis, Collingwood ya se interesa por estudiar 5 formas de ciencia o conocimiento humanos: arte, religión, ciencia, historia y filosofía. Las diferencias de aportación y de método entre ellas siempre serán de su profundo interés. Collingwood acabará distinguiendo a las ciencias de la mente del resto. La filosofía, y la historia es otra, no pueden nunca reducirse al método y perspectiva de las ciencias naturales. Así, por ejemplo, un naturalista clasificará desde el género hasta la especie dividiendo para distinguir unos animales de otros y llegar a un conocimiento determinado. La filosofía o la historia no hacen eso y no se puede pretender ni que lo hagan ni que no sirvan para nada porque no lo hacen. Ni la clasificación ni el valor de verdad tienen la misma aplicación en estas ciencias de la mente que en las naturales. Para hablar de la filosofía, Collingwood primero hace referencia a overlap of classes o solapamiento de clases, que al final simplemente calificará como distinción sin diferencia. ¿Qué significa esto? Pues que no se comporta como una ciencia natural, no establece conjuntos diferenciados de objetos de estudio, sino que siempre estudia el todo. Sus conceptos distinguen, pero sin que tenga por qué haber una diferencia entre los ejemplos o los objetos sobre los que se está volcando. Es decir, lo opuesto de un naturalista, su trabajo no es dividir y separar en conjuntos distintos sus objetos de estudio. Un ejemplo es el giro que da Collingwood al problema mente-cuerpo. Él no actúa como Descartes, no divide res cogitans, res extensa. No somos centauros, dice, mitad humano, mitad caballo. La distinción mente-cuerpo es filosófica. Y la filosofía es lo que hace que exista la mente. El cuerpo del hombre y la mente del hombre no son dos cosas diferentes. Son una y la misma cosa, el propio hombre, conocido de dos diferentes maneras.
No una parte del hombre, sino la totalidad del hombre es cuerpo, en tanto se aborda el problema del autoconocimiento por los métodos de la ciencia natural. No una parte del hombre, sino la totalidad del hombre es mente, si se aborda el problema del conocimiento extendiendo y clarificando los datos de la reflexión. Así es como la filosofía da existencia a la mente, más allá del problema científico mente-cuerpo en el que Collingwood no interviene. Es una perspectiva que además es necesaria. La filosofía permite puntos de vista. Ni la clasificación ni el valor de verdad son lo mismo en las ciencias de la mente que en las de la naturaleza, según Collingwood. Hemos dicho antes. Ni el valor de verdad. ¿Quiere decir que no hay verdadero o falso en filosofía o historia, por ejemplo? No. Quiere distinguir el peso de las proposiciones verdaderas o falsas de las ciencias naturales frente al trabajo de historia o filosofía. Collingwood dirá que en historia lo importante sobre las fuentes históricas no reside en determinar si son verdaderas o falsas, sino lo que significan, para ayudar a entender el contexto de pensamiento que las produjo. Un ejemplo. No le basta ni le aporta mucho determinar la imposibilidad científica de determinado milagro y así concluir la falsedad de la fuente histórica que lo narra, sino comprender el contexto que genera esa narración y por qué el narrador la creía verdadera. Así, también en metafísica, su propuesta metafilosófica reformada, por así decir, él querría no analizar la verdad o falsedad de una proposición o su sinsentido ateniéndonos a su posible verificabilidad empírica o no. Las proposiciones aquí deberían estudiarse atendiendo a qué pregunta las ha provocado, a qué presuposiciones implican. Dicho todo esto, pasemos a la teoría estética de Collingwood, que no es el centro de su obra, pero sí es un buen ejemplo de su forma de pensar y proponer en filosofía. Las ideas centrales de la teoría estética de Collingwood, que además son complementarias entre sí, son: primero, existe el arte con mayúsculas, pero tendemos a confundirlo con otras manifestaciones. El arte no es artesanía, ni magia, ni diversión, ni representación. Segundo, el arte es ante todo expresión. El artista expresa y transmite al público un estado mental, un sentimiento. El arte es así un lenguaje, una forma de comunicación que forma parte de la vida mental de las personas, de todas, no solo del artista. Partiendo de lo que ya sabemos de su pensamiento, podemos esperar que aunque el arte exista de forma independiente a todo aquello que no lo es, pero con lo que se le confunde, resulte que la cuestión se complica porque no se puede establecer una división excluyente. A veces hay arte que además es otras cosas. En un mismo objeto puede residir arte, diversión y artesanía, por ejemplo. Estamos aquí en la posibilidad de distinción sin diferencia o en el solapamiento de clases. ¿Cómo se guía Collingwood? Él identifica posibles solapamientos o confusiones de arte con artesanía, magia, representación y diversión o entretenimiento. Pero en vez de excluir todas las características de estas para eliminar lo que no es arte frente a lo que sí lo es, lo que intenta transmitir es que el arte aparece más allá de eso. Que ser buena artesanía o ser un buen entretenimiento no determina que algo sea arte. La cuestión sería más que esas otras cosas no contribuyen a dar nivel artístico. Así, la carpintería, la orfebrería, la fabricación de relojes, la cocina, son artesanía. Se basan en aplicar una técnica, siguiendo un plan, para transformar una materia prima en otra cosa que cumple una función, que es un medio, no un fin en sí mismo. Ser una buena silla o un buen reloj o un buen plato de comida no es ser arte. Claro, la calificación artística parte de algo inmaterial,
no técnico y consiste en la transmisión de ese sentimiento que el artista transmite a su público. De hecho, Collingwood rechaza cualquier técnica como vara de medir lo que es arte. La técnica permite planificar, permite inducir un sentimiento a voluntad, permite manipular. Y todo eso no es arte. Así, el arte no es representación. Esa es otra habilidad técnica, es mímesis, saber copiar del modelo. El parecido con lo copiado no es un valor artístico, lo es expresar. Aunque la magia exprese, tampoco es arte. Lo que Collingwood llama magia es la inducción de un sentimiento concreto a través de algún objeto o presunta obra de arte. Esto se puede encontrar en la utilización de símbolos religiosos, pero también afectaría a obras de teatro panfletarias, por ejemplo. Enardecer al público con un mensaje o inducir una reacción emocional predeterminada significa que el aspecto mágico de la obra está conseguido. Su valor artístico no aumenta. Algo parecido pasa con el entretenimiento. Entretenimiento y arte no son lo mismo, y no lo son porque el entretenimiento también sigue un plan para inducir una emoción en el público, como la magia. Sabemos así lo que no es arte. Pero, ¿qué es lo que sí lo es? El arte expresa y comunica, pero no ha de ser una inducción predeterminada de un sentimiento. No es algo planificado, no es un medio para un fin que se ha pensado con antelación. El arte es expresión de emoción, pero sin distinguir medios de fines, sin posible planificación antes de su ejecución. Esto es difícil de transmitir. Dejemos que Collingwood lo intente. ¿Qué hace el artista? ¿De qué es consciente? Una perturbación o excitación que siente en sí mismo, pero cuya naturaleza ignora. En este estado, todo lo que puede decir de su emoción es siento, no sé lo que siento. Se extrae de esta condición indefensa y oprimida haciendo algo que llamamos expresarse. Esta es una actividad que tiene relación con esa cosa que llamamos lenguaje. Se expresa hablando. También tiene relación con la conciencia. La emoción expresada es una emoción cuya naturaleza la persona que la siente ya no ignora. También tiene relación con la forma en la que siente esa emoción. Como no expresada, la siente en lo que llamábamos condición indefensa y oprimida. Como expresada, la siente de forma en la que el sentimiento de opresión se ha desvanecido. Su mente, de alguna manera, se ha aligerado y relajado. Al expresarse, el artista se hace consciente de lo que necesitaba expresar, pero esto no se puede planificar. La claridad de su mente surge a través de su expresión, que es individual a él. El arte es una creación imaginativa que trasciende el objeto físico en el que pueda estar contenida. La experiencia de un cuadro implica mucho más de lo que está en el cuadro, dice Collingwood. Esto también implica que el público es capaz de tener una experiencia estética simétrica a la que el artista tuvo al expresarse a través de la creación, porque somos capaces de entender el mensaje como entendemos el lloro de un niño o un grito de dolor. ¿Hay entonces una experiencia correcta de una obra de arte? Depende de nuestra comprensión de la expresión del artista. Collingwood llega a decir que no, que todo es interpretable. Este lenguaje es expresión de emoción y todos tenemos una capacidad para expresar emoción y para comprender la expresión de otro, pero todo lenguaje es interpretable. Collingwood llega a decir que el artista es quien se conoce a través de su propia expresión. Pero ¿y el público? Si cambiamos arte por historia y sentimiento por pensamiento, en realidad Collingwood nos responde hablando de sí mismo como historiador en su autobiografía. Si lo que el historiador conoce son las ideas del pasado, y si las conoce repensándolas él mismo, de ahí se sigue
que el conocimiento que obtiene por la indagación histórica no es el conocimiento de su situación en oposición al conocimiento de sí mismo. Es un conocimiento de su situación que es al mismo tiempo el conocimiento de sí mismo. Al repensar lo que pensó alguien, piensa en sí mismo. Al conocer lo que alguien pensó, conoce que él mismo es capaz de pensarlo. Y el hallar lo que es capaz de hacer es hallar qué tipo de hombre es. Si es capaz de comprender, repensándolos, los pensamientos de muy diferentes personas, de ahí se sigue que debe ser muchos tipos de hombre. Debe ser, de hecho, un microcosmos de toda la historia que puede conocer. Así, su propio conocimiento de sí mismo es al mismo tiempo su conocimiento del mundo, de los asuntos humanos.